Bendiciones, hermanos, paz y bien, que el Señor les tenga con mucha bendición en este día, que el Señor nos regale la alegría de su santa presencia en nuestros corazones, que anime, si estamos con los corazones un poco decaídos, que nos anime con su amor, con su fuerza, con su poder y nos haga mirar que las cosas de este mundo pasarán, mas su palabra, su reino y la vida eterna, lo que será para nosotros la alegría en nuestros corazones y será esa fuerza que hoy nos llevará siempre a mirar a Cristo nuestro Señor en el centro de todas las cosas. A Él le vamos a bendecir, le vamos a dar todo honor, toda gloria. Vamos a entrar en este capítulo 20, donde vamos a ver ya la victoria final de nuestro Señor Jesucristo con toda fuerza del mal. Hoy vamos a ver justamente cómo es vencido Satanás, que esto no se ve normalmente en la palabra de Dios, y hoy tenemos varios versículos hablándonos de esto y vamos a entrar en este tema que es muy interesante y que vamos a contemplar a nuestro amadísimo príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel. La tradición, aquí no dice San Miguel en la palabra de Dios, pero la tradición le pone como San Miguel Arcángel aquí, y vamos a contemplarle justamente en la imagen como la Santa Iglesia en su tradición nos ha presentado, que está él con su espada y con su pie sosteniendo con una cadena en las manos sosteniendo al demonio. Hoy vamos a ver esto y vamos a ver desde el punto de vista, desde la victoria de Cristo. Primeramente, como siempre, vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre de bondad, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, Paráclito, bendiciendo tu santo nombre, adorándote, glorificándote. Hemos venido en esta mañana a congregarnos para escuchar tu santa palabra, para ponernos delante de tu presencia, Señor, y esta palabra ilumine nuestros días, nuestra vida, nuestras decisiones, y que siempre tu voluntad sea ejecutada con totalidad y plenitud en cada uno de nosotros. Dándote gracias por este día, entonces empezamos en el poderoso nombre de Cristo esta enseñanza. Amén. Veíamos en el capítulo anterior, cuando finalizaba, que quedaban ya en ese combate donde apareció el veraz, el fiel, el justo, montado en un caballo blanco, nuestro Señor Jesucristo, acompañado de todos sus santos, de todos los mártires, acompañados en caballos blancos también para ese combate contra el anticristo y el falso profeta. Y veíamos cómo en el último versículo del capítulo 19, el anticristo y el falso profeta quedaban ya eternamente en el castigo, y que quedaban en donde, en ese lago de fuego, en ese lago de azufre. Hoy vamos a ver la diferencia de lugares que de pronto no hemos tenido en cuenta o no hemos sabido diferenciar entre ese lago de azufre, ese lago de fuego y el abismo. Vamos a ver que son dos lugares diferentes y que tienen dos destinos y dos intenciones diferentes. Vamos a ver que el castigo hoy que vaya directamente contra el dragón, la antigua serpiente, el diablo, Satanás, se divide en dos en la historia. Vamos a ver cuándo empezó el primer castigo y cuándo el segundo. En este capítulo 20, que la Biblia de Jerusalén le titula el reino de los 1000 años, vamos a comprender bajo la luz de la Santa Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir? Porque si leemos sin la exégesis de los padres de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, posiblemente no comprendamos y quedemos confundidos. Pero vamos a ver qué nos dice la iglesia, y es bellísimo, ¿no? Hemos visto cómo el castigo se ha ido dando por fases. Ahora estamos viendo ya el castigo final, ya ahora contra el dragón. Sabemos entonces que el anticristo, el pseudo profeta, o sea, el falso profeta, están en el lago de azufre. Ahí quedaron. Vamos entonces a Apocalipsis 21. ¿Qué nos dice? Aquí vamos a ver entonces cómo a lo largo de la historia de la iglesia ha habido esa batalla, entre ese combate, esa batalla. Por eso Cristo apareció en el 19 ya como combatiente en el caballo, como guerrero, ¿no? Yahvé Shebaot, el rey de los ejércitos, el rey de reyes, señor de señores. Veíamos también cómo el enemigo siempre fue el que combatía contra Cristo y su iglesia. Y ahora es Cristo con su iglesia combatiendo con el dragón. Entonces dice aquí la palabra de Dios: luego vi a un ángel
que bajaba del cielo. Entonces, como les decía, la tradición dice que es nuestro amadísimo San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, dice, y tenía en su mano la llave del abismo. Aquí vamos entonces a hacer estas diferencias que de pronto no sabíamos, no conocíamos. El abismo diferente del lago de azufre. El abismo en la palabra de Dios y aquí sobre todo en el libro del Apocalipsis, que ya se ha mencionado algunas veces, como por ejemplo en el capítulo 9, versículo 1, este abismo que es el lugar donde mora Satanás y todos los ángeles caídos. ¿Qué es el abismo? Todavía no es el lugar de castigo eterno que sería el lago de azufre. Entonces vamos a diferenciar estos dos lugares para poder comprender este capítulo. El abismo sería una prisión donde, ¿qué es lo que hace el abismo? Esta prisión sobre el dragón, Satanás y los enemigos de Dios, los ángeles caídos, lo que hace es disminuir el poder de Satanás. Satanás, como ustedes deben conocer, no tiene el poder libre para actuar como quiere, sino está atado, está aprisionado en el abismo. Ya, vamos a ver cuándo sucedió que él bajó al abismo, porque aquí en este capítulo ha habido mucha exégesis desde los primeros siglos, que han hablado mucho y ha dado mucho que hablar esto, se ha tomado de manera literal esto, de manera ya simbólica, de manera espiritual. Vamos a ver todas estas cosas para poder comprender, ¿no? Y específicamente ahora resaltemos estos dos lugares que son diferentes, ¿no? Porque siempre hemos pensado de pronto que el enemigo ha estado en el infierno, ¿no? Y estamos viendo ahorita que he estado siempre en este lugar que se llama el abismo. Y viene San Miguel con la llave. Recordemos que siempre está esa llave que varias veces en el Evangelio, en el Antiguo Testamento, también en el Apocalipsis, esa llave que abre y cierra el cielo, que en este caso va a abrir y tiene el poder el ángel de abrir y cerrar el abismo. ¿Qué dice aquí? Entonces tenía en la mano la llave del abismo y una gran cadena, ya, la gran cadena. Vamos a ver qué es o quién es el que encadenó. La cadena aquí es simbólica en la mano del ángel, porque el que obró el encadenamiento es Cristo mismo, y él mismo nos explicará en el Evangelio esto, y que vamos a leer en un momentito más. Él mismo dijo cuándo encadenó al demonio. Y eso tenemos que tener nosotros claro, queridos hermanos, para vivir una fe más profunda, porque a veces creemos que el enemigo está suelto y hace lo que quiere, y no es así. Vamos a ver que está en este lugar de castigo. ¿Qué dice aquí versículo 2? Dominó. ¿Qué significa? Venció, dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó, está encadenado, encadenado en la prisión que es el abismo, ¿ya? Y dice aquí por 1000 años. Y aquí viene una serie de confusiones que, aunque a ustedes les parezca un poco aburrido de pronto oír mucha explicación histórica o teológica, lo vamos a hacer porque es importante que quedemos claro con esto de los 1000 años. Dice aquí, lo encadenó 1000 años. ¿Qué dice inmediatamente en el versículo 3? Y vamos a leer hasta este versículo para poder nosotros ya desarrollar con la palabra de Dios y la exégesis todo lo que estamos leyendo en este momento. ¿Qué dice el versículo 3? Lo arrojó al abismo, lo encerró y le puso encima sellos, los sellos de Dios poderosos que no le permiten salir ni hacer lo que él quiere, sino todo bajo la voluntad de Dios, para que no seduzca más a las naciones hasta
que se cumplan los 1000 años y después tiene que ser soltado por poco tiempo. Miren qué cosa, como digo, que si leemos esto nos puede dar cortocircuito en el cerebro y de ahí viene una cantidad de errores que se han dado leyendo estas perícopas de la palabra de Dios, que en la hermenéutica tiene dos líneas de exégesis, esta perícopas que estamos leyendo, que vamos a ver el día de hoy, porque tenemos que nosotros formarnos un poco más. Entonces, está encerrado en el abismo con la cadena puesta por el arcángel San Miguel, ¿no? Está en este lugar que es la prisión, como les decía, está atado para que no seduzca a las naciones hasta que se cumpla este periodo de 1000 años, donde después será desatado, ya no tendrá ninguna atadura para obrar libremente, ya, por poco tiempo. Vamos a desarrollar esto. Lo primero que nosotros tenemos que conocer es esto de los 1000 años, ¿no? ¿Cómo es que después de 1000 años algunos, ya, como les decía, en este desarrollo exegético a lo largo de los siglos, los 2000 años de iglesia, ha habido dos posturas, ¿ya? La una que se le llama realista, que tomó en un principio en la iglesia, lo tomó al pie de la letra. ¿Y qué pensaban ellos entonces? Que antes de la venida del Señor, antes de que venga la parucía del Señor, iba a reinar Cristo aquí en la tierra por 1000 años, ¿no? Y que después de esos 1000 años, nuevamente Satanás se soltaba, seducía a las naciones y después había una gran batalla final, ¿ya? Esta es la línea realista. Voy a hablar un poco de esto para después nosotros comprender en lo que la doctrina fijó que debe ser nuestra creencia como católicos respecto a esto de los 1000 años, ¿ya? Porque como digo, si leemos solo así, vamos a comprender de pronto con nuestra cabecita de esta manera realista, ¿no? ¿Qué dice esto de la exégesis de la primera línea, que se llama realista o literal? Dice aquí, tomado como un periodo concreto de la historia, definible en el tiempo y en el espacio antes de la conclusión del universo, ¿no? Tiene este lugar específico antes de la parecida que se encarna aquí en la tierra, que tiene un tiempo y un lugar específico en la historia, ¿no? Y esta de aquí, esta idea del milenio, fue tomada incluso por padres de la iglesia como San Justino Mártir, imagínense, San Irineo, San Papías, que fue el que más promulgó esta idea del milenio, y que a los seguidores de esta doctrina, literalmente, de que va a haber 1000 años de un reino antes de la segunda venida del Señor, ¿no? Al principio de la iglesia ya se le conocía como milenarismo o quiriasmo. Se les conocía con este nombre y ya Papías tenía desarrollado toda una doctrina de cómo serían estos 1000 años. Incluso San Irineo, uno de mis padres preferidos de la iglesia, pero que se equivocó en esto, ¿no? Y gran padre de la iglesia. ¿Qué diferencia hay que estos padres de la iglesia tan famosos, tan conocidos, tan importantes para los pilares de la fe de la iglesia, hayan tenido una opinión contraria a otros padres de la iglesia que no aceptaron el milenarismo en la misma época de la patrística, o sea, de los padres de la iglesia, que son los primeros, digamos, pilares donde se construía la fe católica? La diferencia es que nunca esta doctrina se hizo universal. Cuando la enseñanza de un padre de la iglesia se debe tomar como algo importante para nuestra fe, incluso como luz para desarrollar la doctrina, cuando se vuelve universal, cuando un padre, por decir, de África y un padre de Asia dicen lo mismo y toda la iglesia dice lo mismo y se vuelve universal. En este caso de los 1000 años del milenarismo, es decir, estos padres que desarrollaron, sin embargo, cada uno tenía en su teoría, los padres estaban a favor de esto del milenio,
del milenarismo no tenían diferencias y no convergían y no tenían desarrollada de la misma manera este tema del milenarismo. Estamos viendo entonces que en esta línea literal o realista, incluso padres de la iglesia creyeron en ella, ¿no? Y que también ya en el concilio de Éfeso ya fue negada, ya fue puesta como una teoría de los judíos. ¿Por qué? ¿Cómo se fijó esto de 1000 años? ¿Dónde salió esto de creer que es un reino terrenal de 1000 años? Salió exactamente de la apocalíptica judía del primer siglo después de Cristo. Y específicamente, ¿quién fija en 1000 años? Después de que varios rabinos habían fijado en diferentes números de este reino mesiánico, visto desde forma temporal, donde él va a reinar aquí, va a ser un esplendor y los hijos de Dios van a tener todo y no les va a faltar nada. Específicamente de Ben Eleazar, este judío que ya en el año 90 después de Cristo fijó esto del reino mesiánico de los 1000 años. Entonces, por eso nuestros padres de la iglesia, como vivían, tenían esto como base o como doctrina, ¿no? Que como digo, no fue aceptado por todos. A esto del milenarismo o el milenio, y que posiblemente ustedes han escuchado hoy, en este año todavía gente que cree en eso y habla de reinos intermedios y tienen algunos nombres que supuestas apariciones han dicho que se llaman y que la iglesia no acepta. La iglesia, ¿qué cree? Cree en la primera y en la segunda venida del Señor. Entonces, ¿qué viene ahora? La otra línea, que es la línea en la, como digo, que creemos hasta el día de hoy, que se llama simbólica. Quienes resaltan en esa época que nunca aceptaron, y que es más, dijeron que eso son alucinaciones, decían algunos, ¿no? ¿Quién es importantísimo? El que más combatió contra el milenarismo fue Orígenes. Orígenes le decía necedad judía, ¿no? Gran padre de la iglesia, y San Cipriano también, el gran San Jerónimo, otros santos más queridos, San Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín, ¿no? Él estuvo desde el principio en contra, y San Agustín, que fue al principio de su vida, digamos, cuando era joven, creía en el milenarismo, pero ya después él rechazaría y escribiría largamente la doctrina respecto a esto de que no se debe tomar literalmente estos 1000 años como que fuera un reino intermedio entre la primera y la segunda venida. Y de San Agustín nosotros recibimos lo que nosotros creemos ahora y que ya es parte de nuestra creencia como católicos. De ahí vemos nosotros cómo él, y todo lo que vamos a ir enseñando lo vamos a tomar de San Agustín, y que después fue reafirmado por los santos padres hasta el día de hoy, y que fue reafirmado como una doctrina que se le llama simbólica, que dice aquí, la visión de San Agustín se universalizó como el reino de Cristo se lleva a cabo a lo largo de toda la vida terrena de la iglesia. ¿Qué dice San Agustín? Como decíamos, que de ahí parte y que se universalizó esta visión de San Agustín. Dice que los 1000 años primero debemos conocer que en el término hebreo 1000 años significa un periodo de tiempo indefinido, no son 1000 años numéricos como hemos visto en mucha numerología que tiene el Apocalipsis, ¿no? Como hemos visto el 7 de la plenitud, etcétera, y versus otros números que han sido simbólicos, que sí han arrojado periodos de tiempo ya, digamos, numérico, como los 3 años y medio en que reinará el anticristo antes de la venida del Señor, ¿no? En este caso es un número simbólico, 1000, un tiempo indefinido, largo, del hebreo, ¿no? Donde podemos encontrar este significado de los 1000 años. Entonces, ¿qué dice San Agustín? Que los 1000 años, el reino de los 1000 años, empezó nada más y nada menos en el momento en que Cristo moría en la cruz y resucitaba. Ahí empezaron esos 1000 años, y ahí fue cuando Cristo con su sangre en la cruz
encadenó en el abismo. Ya, entonces si leemos estos perícopas que decíamos del versículo 1 al 3 que estamos leyendo, y si no comprendemos nada de esto, podemos tomarlo como una línea histórica de que el Cordero de Dios apareció en el caballo, le puso en el lago de azufre, en el lago de fuego al anticristo y al falso profeta, y parecería entonces que de ahí viene este encadenamiento del abismo. No, este encadenamiento, entonces aquí se divide en dos el castigo que en la divina voluntad, que no sabremos comprender claramente. En la divina voluntad, el castigo al Satanás se divide en dos. Primero, le ata, le encadena en la prisión del abismo, y ya al final vamos a ver cómo ya va al lago de azufre eternamente. Entonces se divide en dos, y eso es lo que tenemos que comprender. Esta primera parte, este reino de 1000 años, entonces empieza en el momento en que Cristo inaugura la iglesia en la tierra. ¿Y qué inaugura cuando Cristo se encarna y muere en la cruz y nos da una nueva vida? ¿Qué sucede en ese momento? Pues ahí nace y viene a estar el reino de Dios, el reino de los cielos, como lo llamó Cristo varias veces en el Evangelio, aquí en la tierra. ¿Ya? Y ustedes, y no solo ustedes, sino en todas las épocas, nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cómo es que el enemigo está encadenado para no seducir a las naciones si el mal está como está? ¿No? Miren, nosotros solo podemos ver cómo está el mal. No pareciera que estuviera encadenado, pero nosotros tenemos que creer, saber y conocer y profesar que el enemigo fue encadenado en el momento de la cruz, en el momento que el Señor fue elevado, en las dos elevaciones, dice la doctrina de nuestra Santa Iglesia Católica. ¿Cuáles fueron las dos elevaciones de Cristo? Cuando fue elevado en el Monte Calvario a entregar su vida, y cuando fue elevado a la derecha del Padre. Con las dos elevaciones esa es la cadena con la que se encadenó a el enemigo, ¿ya? El enemigo, como ustedes saben, puede tentar, ¿no es cierto? Él no comete el pecado en nosotros. Nosotros somos los que cometemos el pecado, o lo que escuchamos nosotros, las mociones del enemigo de Dios para irnos en contra del reino de Cristo y de Cristo. Ya, entonces aquí en la tierra nosotros podemos vivir de dos formas: o estamos en el reino de Cristo, seguimos a Cristo, escuchamos su palabra y vivimos su palabra, o escuchamos las tentaciones, las seducciones de la antigua serpiente, y ahí sí vivirá como que estuviera, que no está, como que estuviera desatado en nuestra vida, y que hace lo que quiere en la vida de muchos hombres que están lamentablemente sumergidos en las tinieblas. Pero Satanás no está desatado, está atado en el abismo. Recordemos, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:11? El príncipe de este mundo ya está juzgado. No dice será juzgado al final del mundo. Ya está juzgado. ¿Ya? Aquí dice, aquí claramente la exégesis de la Biblia de Jerusalén, que es ese momento en que Cristo estaba caminando hacia la cruz, que profetizó esto de que ya está juzgado y que estará encadenado. Para terminar esto, un poco de esto del milenio, que decía que empieza en el momento en que Cristo ata a Satanás en el abismo, en el momento en que nace la iglesia, el reino de Cristo, y que estará atado, ¿ya? Estará atado ¿hasta cuándo? Cuando terminen los 1000 años. Cuando terminan esos 1000 años, ¿ya? Es cuando esté entregado todo poder dado por la bestia, por el dragón, a la primera bestia, al anticristo y el falso profeta. O sea, los 3 años y medio antes de la parucía, es lo que dice aquí, que al final de los 1000 años será desencadenado. Ahí el mal actuará con todo su poder. ¿Cuándo? No ahora. ¿Cuándo? 3 años y medio antes de la venida del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Ya, esto tenemos que saber claramente. Yo les quería leer
¿ya? Lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 672, ¿ya? Cuando se inauguran los combates de los últimos días, así se llama, este combate entre Satanás y sus secuaces y Cristo y su iglesia, se inaugura cuando el reino de Cristo es instaurado aquí en la tierra. Aquí ya empezó el reino de Cristo, como ustedes saben. Ahí se inauguraron estos combates que después, al final de los tiempos, cuando venga Cristo, ese combate ya solamente con su palabra acaba con todo mal. ¿Qué estamos viendo entonces ahora? La primera parte del castigo a Satanás. ¿Cuáles son esos 1000 años desde que Cristo instaura su reino hasta antes de su segunda venida? Esos son los 1000 años. ¿Cómo se acaban los 1000 años? Al comenzar los 3 años y medio del reino del anticristo, cuando tiene permiso de Dios de hacer guerra a los santos, como veíamos en el capítulo 13 del Apocalipsis. Esta doctrina, ya que es la que, como digo, debemos creer, ¿cuándo fue puesta, digamos, un sello doctrinal por un santo padre? El 21 de julio de 1944, bajo el pontificado de Pío XII, la Congregación del Santo Oficio, como se llamaba en esa época la Congregación de la Doctrina para la Fe, saca este decreto donde dice que no se puede enseñar esto del milenio, del milenarismo literal, de un reino intermedio de Cristo visible que Él viene a reinar, no se puede enseñar sin peligro, dice el decreto. Dice aquí, la Iglesia condena la idea que Cristo vaya a reinar visiblemente durante el milenio. La Iglesia siempre ha rechazado el milenarismo carnal, y eso incluso nosotros leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica 676. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, ¿no? Entonces ya está esto, hasta incluso en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales, desde el 668 en adelante, que es el apartado del Catecismo para hablarnos de que volverá en gloria, ¿no? Y que nos explica que Cristo reina ya mediante la Iglesia, y habla del reino de Cristo, que no es que vendrá un tiempo que va a reinar, no, ya reina ahora por medio de la Iglesia, y en la Iglesia nos dice el Catecismo 668, ¿no? Dice aquí, Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser el Señor de vivos y muertos, Romanos 14:9. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder, en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es el Señor y posee todo poder en los cielos y en la tierra, y está por encima de todo principado. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que Él está reinando ya, y que el enemigo, aunque nos parezca el mal suelto, está encadenado. Ya, ¿cómo sería el enemigo suelto sin cadenas, no? Ya está encadenado, que uno con su voluntad le puede permitir al enemigo que actúe más, y siempre y cuando el Señor lo permita. Aquí estamos leyendo que Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, como nos dice Efesios 1, 20 al 22. ¿Ya? Esto es importante para que no haya confusiones aquí. ¿Qué nos dice el numeral 671? El reino de Cristo presente ya en su iglesia, sin embargo, todavía no está acabado con gran poder y gloria, con el advenimiento del rey a la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal. A pesar de estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo haya sido sometido. Mientras no haya cielos nuevos y nueva tierra en los que habite la justicia, la iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. ¿Ya? Aquí está diciéndonos claramente la iglesia, claramente, que el reino de Cristo no es que vendrá al final de los tiempos, ni los 1000 años, ni esa idea del milenarismo, sino que ya está reinando, y que ya el enemigo está atado, y que el Señor nos dice muy claramente en Mateo 16,
versículo 19, que las puertas del Hades, la puerta del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Ya, les voy a leer aquí, primera de Juan 1:13. Os escribo a vosotros, hijitos, dice, porque habéis vencido al maligno. Aquí hay algunas citas, pocas cogí, de esto de que ya se venció al maligno. ¿Cómo se vence al maligno? Con una vida de gracia, con una vida de humildad y de obediencia. Ahí el enemigo está encadenado y no topa nuestras vidas, a menos que Dios así lo permita con algún propósito, como medicina para nuestras almas, ¿no? Que a veces nosotros no comprendemos. ¿Qué dice aquí? Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Esto es una de las citas más increíbles, ¿no? El que ha nacido de Dios no peca, sino que el que ha sido engendrado de Dios le guarda. El que ha sido engendrado de Dios, sabemos que es Cristo nuestro Señor, y el maligno no le toca. ¿Ya? Aquí dice claramente, ¿qué significa que no le toca? Que está atado. Está atado, no puede hacer lo que quiera, está atado. ¿Qué dice aquí? El que Dios ha engendrado, Cristo le guarda y no le toca el mal. El que ha nacido de Dios no peca. ¿Qué nos dice lo mismo en Mateo 6 cuando nos enseña el Señor, el Padre nuestro? ¿Qué dice? Claramente lo que rezamos todos los días: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Aquí está también una forma de mostrarnos de que el enemigo está atado, y lo que nosotros pedimos es que nos libre de esa tentación que es permitida por Dios, ya para que nosotros seamos probados también en nuestra fe. Cristo y la palabra de Dios nos ha hablado de este encadenamiento, nos ha hablado de que también, por ejemplo, el Señor en el Evangelio nos dice, cuando los apóstoles venían contentos diciendo que habían podido sacar a demonios y que habían podido expulsar a los demonios, ya el Señor dice, vi caer a Satanás como un rayo, así dice, vi caer, ¿de dónde? Del cielo a la tierra. Y para esto me voy a leer el capítulo 12 del Apocalipsis, que es cuando se relata todo esto de la primera parte del castigo de Satanás, que empezó cuando fue atado a la tierra. Cuando le ató Dios, ¿ya? Dios, no San Miguel, sino Dios le encadenó en el momento de las dos elevaciones. No haya confusión como que fuera un tiempo futuro, que el Señor va a encarcelarle y después va a salir otra vez. No, está encarcelado, ya sabemos desde cuándo, en el abismo. Nos va a dar todo el entendimiento a lo que estamos leyendo en el capítulo 20. ¿Qué dice aquí? 12, versículo 7. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron. Lo que leíamos hace un momento, Miguel, el ángel, le dominó, ¿no? Pero no prevalecieron y no hubo ya lugar para ellos en el cielo. Entonces era el momento en que Satanás y los ángeles caen del cielo, y aquí dice a dónde, ya para no decir que la Anita se está inventando algo, ¿no? Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué les parece? ¿Ya? Aquí dice claramente a dónde fue arrojado. ¿En qué lugar de la tierra? En este lugar que se llama abismo y que es, como decía, una prisión. Aquí explica ese primer combate, de ese primer castigo, ¿ya? Y es importante, como digo, desarrollar un poquito esto porque ha habido demasiada confusión en estos puntos del Apocalipsis. Voy a leer la exégesis de la Biblia de Jerusalén. El castigo se lleva a cabo, el castigo de Satanás, en dos fases. Satanás es reducido a la impotencia por 1000 años, durante los cuales reinan los mártires, ¿ya? Reinan los mártires. Aquí en continuación, en el versículo
en el versículo que estábamos leyendo, el capítulo 12, en el versículo 10 dice, oí una gran fuerte voz que decía en el cielo, ahora ya ha llegado la salvación, el poder, el reinado de nuestro Dios, la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero, gracias a la palabra de testimonio que dieron y porque despreciaron su vida ante la muerte. Cuando Cristo inauguró su reino aquí en la tierra, Cristo ha venido a reinar a través de sus mártires, de sus santos, y ha estado reinando con ellos todo este tiempo. Ha estado reinando y ese reino y ese dominio se ha dado a través de la jerarquía de la Iglesia Católica, a través de ese gobierno que Cristo tiene por medio de la acción del Espíritu Santo dentro de su cuerpo místico que es la Iglesia. Voy a leer ahora el versículo 4 del capítulo 20. Dice, luego vi unos tronos y sentados en ellos y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no aceptaron la marca de su frente en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ya, nuevamente aquí hay otra cosa que si no se explica a la luz de la doctrina puede causar confusión, como esto que revivieron. Por eso, en esta teoría del milenarismo que es rechazada por la Iglesia, se creía en una primera resurrección, ya una primera resurrección y después en la resurrección final del juicio final. Ya, dice la exégesis, esta resurrección de los mártires es simbólica, esto que dice que revivieron y reinaron, es la renovación de la iglesia de la persecución romana. Ustedes recordarán cómo los primeros siglos la iglesia vivió en las catacumbas y perseguido bajo el imperio romano, y luego el imperio romano en el año alrededor del año 385 bajo Constantino les da el permiso ya de vivir la fe libremente y la iglesia comienza un renacimiento en la fe y comienza a crecer la iglesia hasta ir, como ustedes saben, en todo el mundo, y comienzan ya los grandes doctores de la iglesia y hay un renacimiento de la iglesia. Entonces aquí con este versículo vamos a desarrollar esto de la primera resurrección y la segunda resurrección. ¿Qué significa esto? Teniendo claro lo de los 1000 años, teniendo claro esto de la primera resurrección y segunda resurrección, vamos a poder comprender estos versículos. ¿Ya? ¿Qué nos dice para poder comprender el 4, el 5 y el 6? ¿No? Nuevamente hacemos estos 3 versículos. Dice, los demás muertos, vuelvo a leer un poquito de antes para entender, ¿no? Revivieron. ¿Quiénes revivieron? Los mártires, los que estuvieron bajo la palabra de Dios, los que no adoraron a la bestia, los que no pusieron el sello de la bestia, ¿no es cierto? Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Es la primera resurrección. Dichoso y santo el que participa de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él. Entonces decíamos que este reino de Cristo que ya empezó y que reina a través de sus santos, de sus mártires, de su jerarquía, y que tiene atado al demonio y que tiene pisado en muchas ocasiones al demonio en el obrar para que no obre libremente a través de la gracia, de los sacramentos, a través de las oraciones, a través del Santo Rosario que ustedes conocen, arma poderosa contra el demonio, y también a través del poder del exorcismo. Con todo eso estamos viendo cómo el enemigo está atado, está bajo un poder, bajo un yugo, que es el de Cristo mismo en su forma de reinar. Entonces, tenemos que comprender esto de la primera resurrección. Vamos a entender, como digo, a la luz de la palabra y de la doctrina. ¿Qué dice Romanos 6:2?
los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados en el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros vivamos a una vida nueva. La primera resurrección, si nosotros decimos que los 1000 años empezó en el reino de Cristo cuando él se encarnó, pues ahí también vino la primera resurrección, que no fue corporal la primera resurrección, sino espiritual, de pasar de una vida de pecado a la vida de gracia, de pasar del hombre viejo al hombre nuevo, de ser sepultados con Cristo, el momento que Cristo entrega su vida en la cruz, a ser resucitados con él. Y por eso nos convertimos por la sangre de Cristo, nos convertimos en esos profetas, sacerdotes y que reinan ya en la tierra, en el reino de Cristo. Nosotros ya veremos lo de la resurrección final, digamos, la resurrección corporal, en los siguientes encuentros, cuando nos toque la continuación de este capítulo 20. Ahí veremos eso. Estamos viendo esta primera resurrección que habla aquí. Esta es la primera resurrección, nos dice textualmente el libro del Apocalipsis. Entonces, la primera resurrección, queridos hermanos, se da el momento del bautismo. En el momento que somos sepultados, por eso se hace esta inmersión en el agua para salir, nacer de nuevo. Nadie entra en el reino de Dios sino nace de nuevo, para nacer de nuevo. ¿Ya? Es ese acto de resucitar y de estar en la gracia de Cristo y ser esos santos que nombra el libro de los Hechos, esos santos como se les llamaba a los seguidores de Cristo. Esos santos que viven ya aquí y que reinan juntamente con Cristo. Y eso se va a dar, como leíamos en el catecismo, se va a dar plenamente ya al final de los tiempos con la tierra nueva y el cielo nuevo, ¿no? Entonces, ese es ahí. Dice, así vosotros, versículo 11, Romanos 6, así vosotros considerados como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y ahí está lo que nosotros sabemos, que el que está en pecado mortal, muerte, está muerto delante de los ojos de Dios. El que está sin pecado mortal está vivo delante de los ojos de Dios. Está dentro de esa primera resurrección, que como digo, es espiritual, mas no corporal. En Juan 5:25, el Señor nos dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. ¿Ya? Aquí está hablando literalmente de estar muerto espiritualmente. Él no estaba hablando de los muertos corporales, porque dice el que oye la voz de Dios, dice vivirá. Estaba muerto, pero al oír la voz de Cristo, vivirá. No, aquí nos habla claramente. La exégesis de Monseñor Straubinger dice, la primera resurrección deberá entenderse espiritualmente, del nacimiento a la vida de la gracia. ¿Cuándo nacemos a la vida de la gracia? En el bautismo. En el bautismo. Los tronos, ya desde San Agustín, nosotros creemos que es estos tronos que decía se sentarán a reinar. Los tronos son los de la jerarquía católica con el poder de atar y desatar. Ustedes saben que ese poder principalmente tiene el Papa, de atar y desatar. ¿Qué más poder de reinar que ese? ¿No? Aquí en la tierra, vuelvo y repito, ¿no? Si ven cómo cambia la lectura de este capítulo 20, que si nosotros no tuviéramos estas herramientas
de la exégesis no comprendiéramos, como digo, como se debe comprender. Entonces estamos viendo todo este primer castigo que está relatado aquí en capítulo 20, que está desarrollado en el capítulo 12 que leíamos, y todo lo que Satanás hace, porque en el capítulo 12 vemos, como dice ahí, como no le pudo hacer la guerra a la mujer, fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Quiénes son los restos de los hijos de la mujer? La iglesia. Nosotros, ¿quiénes son los hijos de la iglesia? Los que siguen el testimonio de Cristo y mantienen la fidelidad a su palabra, como nos dice Apocalipsis 12, 17. Entonces ahí estamos viendo que es de este tiempo terreno, de este reino terreno aquí en la tierra que se llama el reino de los 1000 años. 1000 años, tiempo indefinido, vamos, 2000 años cronológicamente hablando, y pueden ser 1000 años más, 100 años más, no se sabe, como hemos dicho muchas veces, cuándo será el día de la segunda venida del Señor. Él ya es ahora el que está por encima de todo principado, dominación, de todo mal, de todo espíritu caído. Él es el que gobierna, el que tiene el gobierno del universo, del mundo, de la iglesia, y si nosotros queremos, de nuestras vidas también. A Él vamos a ofrecerle esta enseñanza, en Él vamos a centrar todo lo que hemos visto hoy del reino de los 1000 años, de la primera resurrección, del lugar del abismo, de este primer castigo del ángel caído, y de saber y reconocer que Él está atado, y que si permanecemos sin pecado y permanecemos en la gracia, Dios nos guarda y no nos puede topar el enemigo. Así nosotros tenemos que entrar en el camino de gracia para vivir agradándole a nuestro Señor, para vivir bendiciéndole y alabándole, confiando siempre en Él y sabiendo que Él es el Señor de nuestra historia. Le damos gracias, Jesús mío, bendito Rey, Redentor nuestro. Te damos gracias por tu bondad, por tu amor. Te damos gracias por todo lo que tú haces, todo lo que tú harás. Bendecimos, Señor, desde nuestro corazón, este pobre corazón, bendecimos estos momentos escatológicos que estamos viendo y estudiando en este libro maravilloso, de grandes enseñanzas que lo que hacen afirmar más nuestra fe. Nos pone ese poder Cristo de su victoria dentro de nuestros corazones para seguir caminando en este mundo que pasa, hacia el mundo que no pasa. Bendiciendo a Cristo le decimos, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya, toda la gloria a nuestro Rey, dueño y Señor. En santidad.